han estado un poco en la duda de que, ¿qué es primero el pensamiento, el lenguaje? ¿El pensamiento solo es posible a partir del lenguaje o no? El lenguaje es una parte del pensamiento y es posible por él, etcétera. Vamos a tratar de solucionar todas esas dudas el día de hoy. Probablemente también ustedes se han enfrentado en varias oportunidades a situaciones como este, ¿no? Ese tipo de acertijos en el cual uno tiene que darle un poco de vuelta para poder encontrar, hallar una respuesta. ¿Qué proceso psicológico sería el que nos permite encontrar la respuesta correcta? ¿Será la percepción? ¿Será el pensamiento? ¿Cuál es el proceso psicológico que nos permite dar respuesta? Cuando lo resolvemos, trabajamos nosotros con signos, trabajamos con imágenes, trabajamos con símbolos. ¿Con qué trabajamos para poder resolver un ejercicio como el que está ahí al frente? Vamos a tratar de dilucidar eso, vamos a tratar de revisar posibilidades y tener algo claro, ¿sí? Eh, Vamos a ver entonces qué cosa es pensamiento, cuáles son las principales funciones que cumple el pensamiento, qué es la creatividad, qué es el lenguaje, cómo se adquiere y cómo se va desarrollando. ¿Sí? Entonces vamos a revisar estos dos procesos hoy día para tratar de tener más claro lo que pasa en nuestro cerebro cuando pensamos o cuando hablamos. Empecemos por pensamiento. Cuando hablamos de pensamiento, hablamos de uno de los procesos cognitivos más complejos. Y es un proceso complejo porque implica la activación de otros procesos cognitivos. Cuando uno piensa, recurre a su memoria. Cuando uno piensa, utiliza también su atención, su percepción, su razonamiento, además de la memoria, ya he dicho, activa emociones. Entonces, se activan muchos procesos cognitivos a la vez y se forma una respuesta que es en realidad una cadena de respuestas, que es una respuesta en bloque. Definimos entonces pensamiento como una cadena de respuestas que permiten resolver situaciones, problemas. Esto se activa, o sea, esa activación en masa de procesos cognitivos te va a permitir resolver problemas, no solo problemas matemáticos, problemas de la vida, problemas eh, de tu devenir, ¿no? Problemas humanos en general. Además, nos permite también formular nuevas ideas, crear ideas, eh, crear relaciones, descubrir cosas y nos permite también tomar decisiones, ¿no? Luego que hemos cavilado con una propuesta, con otra, la analizamos y tomamos una decisión. Entonces el pensamiento pasa a ser uno de los procesos cognitivos más complejos y más decisivos también en nuestra vida. Básicamente, se le reconocen dos funciones. Una función representacional, también llamada simbólica, y una función elaborativa. ¿Qué es la función representacional? Es la función que nos permite representar el mundo, ¿no? Re es un prefijo, representar es volver a presentar. Entonces, el pensamiento a través de esta función vuelve a presentar al mundo dentro de uno. O sea, vuelve a presentar al mundo objetos, personas, situaciones, hechos, las recreo, las vuelvo a presentar, las vuelvo a vivir, las vuelvo a ver dentro de mí, ¿no? Entonces estoy representando el mundo dentro de mí. Se le denomina también una función simbólica porque para hacer esto, para interiorizarlo y representarlo,
yo tengo que haber encontrado, generado o creado un símbolo o una serie de símbolos que me permitan interiorizarlo. Yo cuando represento la imagen de, es decir, de una persona importante en mi vida, yo no meto a esa persona en mi cerebro, ¿no? ¿No es cierto? O sea, yo lo que introduzco dentro de mi cerebro va a ser algo que lo represente, una imagen de él o una imagen de sus acciones o una imagen a través de un discurso de repente o una locución que haya hecho, ¿no? Entonces yo interiorizo eso. Yo tengo que simbolizar primero, o sea, buscar un símbolo, hallar un símbolo, crear un símbolo, generar un símbolo para poder interiorizarlo y poder memorizarlo. Entonces, cuando hablamos de la función representacional del pensamiento, hablamos de volver a presentar dentro de nosotros una imagen, un objeto, una situación, un hecho, etcétera. Esta función representacional o simbólica se visualiza, se evidencia a través de actividades llamadas actividades representacionales. Entonces, hay actividades, acciones del sujeto que te van evidenciando, te van mostrando el progreso en esta función simbólica. La otra función que se le reconoce al pensamiento es la función elaborativa. Elaborativa viene de elaborar. Elaborar significa crear. Entonces el pensamiento te permite crear. ¿Qué te permite crear? Básicamente dos cosas, conceptos y soluciones a los problemas. A través, gracias a el pensamiento, tú puedes elaborar conceptos. ¿Qué es un concepto? Un concepto es una clase, una categoría. Puedes crear un concepto o puedes darle solución a problemas, ¿ya? Darle solución a problemas, no solo matemáticos, problemas en general. Entonces, la función representacional del pensamiento es lo que vamos a revisar a continuación. Y para esto hay una analogía muy útil, que es la analogía del lenguaje. Ay, chispas. Entonces, cuando se habla de lenguaje, Ferdinand de Saussure, que fue un lingüista, él elaboró esta alegoría, ¿no? Del signo lingüístico. La función representacional del pensamiento se asemeja a esto, o sea, es igual que esta, ¿ya? El pensamiento en esa función representacional va a tener que reemplazar objetos, imágenes, hechos, situaciones, etc. Y para eso va a tener que utilizar signos o símbolos. ¿Qué cosa es lo que presentó Saussure y qué es lo que estamos usando también porque nos ayuda bastante? Esta diferencia que había entre el significante y el significado. O sea, dice el signo lingüístico, en este caso está hablando de las palabras que utilizamos a diario. El signo lingüístico dice tiene dos componentes. Un componente es el significante y se refiere a la cadena sonora, ¿no? O cadena visual, en el caso de que esté escrito. Entonces, se refiere a la palabra que utilizo para representar algo. Ese algo es lo que se llama el significado. Entonces, yo puedo utilizar esa cadena sonora que resulta en gato aquí en Perú, hablando castellano, para hacer referencia a ese felino pequeñito que está dentro de la casa, es una mascota, es doméstica, araña y maulla, ya. Entonces,
yo lo represento a él con la palabra gato. Entonces, cuando yo hablo, yo digo, sí, tengo un gato en mi casa y la otra persona que habla conmigo sabe a qué me estoy refiriendo, porque escucha la palabra gato e inmediatamente lo asocia con aquello que es su significado, ¿ya? Pero aquí en Perú le decimos gato, aquí, ¿no es cierto? Sin embargo, no en todas partes del mundo se le llama de la misma. ¿Perdón? Decía, no en todas partes del mundo se le llama de la misma manera. Si fuera en un país de habla inglesa, probablemente se referirían a él utilizando la cadena sonora que dice cat, ¿no? Si fuera en quechua, se diría Michi. Si fuera en francés, se diría chat, ¿no es cierto? Entonces, hay diferentes significantes para un solo significado. El significado es el objeto, la situación, el hecho que tú has visto y que quieres interiorizar. O sea, el real, lo real es el significado. Y el significante es la palabra, en el caso de que se trate de lenguaje, podría ser un signo, si se tratara de otra cosa, que yo utilizo para referirme a eso, objeto, hecho, situación, persona que estoy viendo. ¿Ya? En el caso del pensamiento sucede exactamente lo mismo. O sea, yo utilizo un símbolo o significante para representar algo. Ese algo se conoce con el nombre de significado. Vamos a ver. ¿Qué actividades representacionales se pueden observar en el desarrollo de la función simbólica? Jean Piaget es uno de los estudiosos, psicólogos estudiosos más importantes del pensamiento. Él trabajó mucho sobre lo que es pensamiento y, como recordarán, para él pensamiento significaba lo mismo que inteligencia, ¿no? Entonces, él lo que hace es graduar, ha identificado en qué orden van apareciendo estas actividades representacionales, o sea, estas formas de representar el mundo. El orden, la secuencia, como en todas las teorías de Piaget, creo, la secuencia es importante. O sea, ese es el orden en que van apareciendo. Es más, hay edades que pueden encontrar de aparición de cada una de estas actividades representacionales. La secuencia es importante, pero sin embargo, las edades son un poco referenciales, ¿no? Fluctuantes de repente. Él dice que lo primero que aparece, la primera señal de función representacional es la imitación diferida. ¿Qué es una imitación diferida? Pongámonos a pensar en el término, ¿no? ¿Viste el partido? Sí, sí vi, pero lo vi en diferido. ¿Qué significa eso? Cuando alguien dice, sí, sí, sí vi la coronación, sí vi la previación, pero la vi en diferido, no la vi en directo, la vi en diferido. ¿Qué significa? ¿Mm? ¿Qué significa que la vio en diferido? ¿Qué significa en diferido? Que ¿Nada? no es vivo, que es después de ser grabado. Después que se produjo, ¿no es cierto? Después que se produjo. Yo digo, sí, sí, vi la premiación del equipo en directo, o sea, en el momento en que estaba pasando. Uy, no, yo la vi en diferido. Significa que la vi después que ya había pasado, ¿no? En este caso, si hablamos de la imitación, el significado, la acepción de la palabra es la misma. Una imitación diferida se refiere a una imitación que se hace de una de un hecho, ¿no? De una actividad cuando el modelo ya no está presente. Cuando el modelo ya no está presente. Entonces, de repente,
el niño observa que su papá, antes de salir de la casa, se mira en el espejo y se arregla el cabello. Entonces, después de un rato, él se acerca al espejo y se arregla el cabello igual. ¿Imitó? Sí, imitó. En presencia del modelo, o sea, su papá se estaba arreglando el cabello y el niño se estaba arreglando el cabello, no. Lo imitó cuando ya el papá se había ido. O sea, lo imitó en diferido, ¿ya? En ausencia del modelo. Eso significa imitación diferida. Entonces, para que esto sea posible, dice Piaget, tiene que haberse ganado, logrado una función simbólica. Porque cuando alguien imita en diferido, lo que hace es, sí, tienen razón los que están pensando en memoria, sí, guardar en su memoria un hecho, una situación, sí, lo guarda en su memoria, pero para guardarlo en su memoria, tiene que buscarle un símbolo, porque no puede guardar la situación en sí, ya, lo simboliza de repente con una imagen, como si le tomara una foto, y eso lo guarda. ¿Ya? Entonces, la imitación diferida implica, evidencia, muestra una función simbólica previa, ¿ya? Y por eso se dice que es una de las primeras actividades representacionales. Es lo primero que hace el niño, imitar en ausencia del modelo. O de repente también han sido ustedes testigos cuando alguien le pide a un niñito que imite a alguien, ¿no? A ver, baila como tu papá. Chiquito empieza a moverse, ¿no? Su papá ya no está ahí bailando, ya se fue a trabajar hace rato. Papá está acá, en su cerebro todavía, ¿ya? Y para tenerlo allí, ¿qué hizo? Para poder memorizarlo. Primero, simbolizarlo de alguna manera para poder guardar eso. ¿Ya? Entonces, a eso se llama imitación diferida. Dice Piaget que es la primera forma de representar el mundo. El primer indicio también. O sea, cuando tú ves que un niño ya imita en diferido, significa que ya empezó a trabajar esa función simbólica, ¿no? Si no puede imitar en diferido, no, pues no hay. No hay función simbólica, o sea, no ha logrado simbolizar algo. Un segundo momento es lo que se conoce con el nombre de juego simbólico. No hablamos de juego simbólico, ya hablamos de algo un poco más complejo. Un juego simbólico es una historia que el niño crea, que puede estar basada en hechos vividos, pero no los está copiando idéntico, sino que lo ha recreado. Quiere decir que le ha puesto mucho de su fantasía dentro de la historia. Sí tuvo como base un hecho vivido, por ejemplo, que lo lleves a vacunar de repente, ¿no? Lo llevas a vacunar, el niño lo vacuna, regresa a su casa, saca todos sus peluches, los pone en fila, les empieza a hablar y empieza a simular qué está haciendo. Está imitando, no está imitando, está jugando, pero es un juego simbólico. ¿Ya? Una imitación sería algo diferente, de repente una acción más concreta, pero en este caso ha recreado toda una historia. Otra característica que los puede ayudar a identificar cuando se trata de juego simbólico es el hecho de que en este el niño utiliza símbolos que tienen dos características. Son arbitrarios y son transitorios. ¿Qué significa eso? Decir que son arbitrarios se refiere al hecho de que no tienen por qué exactamente parecerse a lo que quieren representar, ¿no? Utiliza símbolos que son arbitrarios. Puede no parecerse en nada, pero él quiere que represente eso y lo usa, si quieren, antojadizamente o porque no encuentra otra cosa.
Ya está, utilizó. Está jugando a que prepara una ensalada de frutas. Está picando. No te olvides de la sandía. Claro, la sandía. Mira, no hay nada que se parezca a la sandía. Solo encontró este lapicero. Entonces dice, ya tengo, acá tengo la sandía. Dígame en qué se parece esto a una sandía. Color, no. Forma, tampoco. Es arbitrario. O sea, los símbolos que utiliza el niño son arbitrarios. No tienen necesariamente que parecerse a lo que él está tratando de simbolizar. No, son arbitrarios. Para él es una sandía porque lo necesita. Punto. Esa es toda su razón. Y son transitorios porque en el mismo juego, o sea, en la misma historia, esto que ha significado o que ha simbolizado una sandía, puede en otro momento simbolizar otra cosa. Ya terminó, ya está lista la ensalada de frutas, traigan sus dulceritas para servirles. Ya acá están todas las dulceritas, sirve rápido, yo voy a repartir. Ya, muy bien. Ya esto le das a la mami, esto le das a mi hermana, etcétera, ya está, estoy repartiendo. ¿Y la cuchara? La cuchara. Acá está, esta cuchara. Esta era la sandía, ¿se acuerdan? Ahora es la cuchara. ¿Por qué? Porque necesito una cuchara. Entonces, ese detalle es importante, porque ese detalle les va a ayudar a ustedes a identificar cuándo se trata de un juego simbólico. Utiliza símbolos, siempre utiliza símbolos. Y los símbolos generalmente son arbitrarios y o transitorios. ¿Ya? Pueden ser las dos cosas, puede ser una de las dos, pero siempre tienen esas características. Son transitorios. En un mismo juego, dos cosas diferentes significa. Al comienzo significaba de repente la sandía, ahora representa la cuchara, ¿no? Entonces, eso es el juego simbólico. Es más complejito porque tiene que armar una historia, tiene que ponerle un poco de su parte, de su fantasía, y tiene que utilizar símbolos. Una tercera forma o una tercera actividad representacional es el dibujo o imagen gráfica. Ustedes de repente pensarán, pero el dibujo, ¿qué es más complejo? ¿Cómo va a ser más complejo? Simple. En realidad hay subetapas dentro de la imagen gráfica. Todos los dibujos no aparecen así de pronto completos y bien hechos. Eso es una resultado de una secuencia de dominios y que tiene que ver con su pensamiento. Es más complejo porque el niño tiene que plasmar una idea en un plano, en una superficie plana, en algo bidimensional. Tiene que plasmar ahí lo que ha pensado. Puede ser el papel, puede ser la pizarra, puede ser la pared, puede ser el piso, lo que sea, pero es un plano, es bidimensional. Entonces, ahí plasma su pensamiento, su idea que él quiere comunicar, ¿no? Las imágenes gráficas, como les decía, también tienen variaciones, o sea, tienen escalas. Por ejemplo, y lo han visto seguramente, al comienzo los niños cuando dibujan clásico un monigote. De la cabeza le salen las piernas, de la cabeza le salen los brazos, ¿no? ¿Y esto por qué lo hacen? ¿Por molestar? No, lo hacen porque ellos van a ir dibujando conforme vayan tomando conciencia de su propio cuerpo. ¿Por qué dibuja así? Un monigote, qué feo. ¿Por qué dibuja así? Porque la cabeza es importante para él, porque en la cabeza están los ojos que le permiten mirar, en la cabeza está la boca que le permite comer, entonces la cabeza tiene que estar ahí de todas maneras, ojos y boca, ya está. Las piernas, obviamente, es un niño que ya sabe caminar, entonces sus piernas son importantes, dibuja las piernas. Los brazos también, pues, porque eso le permite una serie de actividades si está en el colegio con mayor razón.
Ya está. ¿Y por qué no dibuja el tronco? ¿Por qué creen que no dibuja el tronco? Ya, ahí vamos a aclarar en un ratito, ¿ya? Entonces, no dibuja el tronco porque todavía no es consciente de la importancia que pueda tener. Ustedes pueden decir, pero en el tronco está el corazón, ¿cómo, qué más importante, no? Pero él, ¿qué sabe? ¿Qué le interesa? O sea, no, él le interesa sus manos, claro, porque con eso hace, realiza cosas, sus piernas, porque con eso corre, sube, va, camina, todo, y su cabeza, porque ahí están los ojos, ahí está la boca. Es más, la nariz aparece ya a los 7, 8 años más o menos. Antes no. Entonces, a medida que va creciendo, a medida que va tomando más conciencia del mundo, el niño va volviendo su imagen gráfica más fidedigna a la realidad, o sea, más fiel a la realidad, más parecida. Ya hará pues el muñequito que tienen ahí de palitos, después ya le hará de 2 dimensiones, etcétera, etcétera. Después aparece la nariz, después aparecen las orejas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta sería la tercera etapa o la tercera actividad representacional. Una siguiente actividad representacional es lo que se conoce con el nombre de imagen mental. Pero cuando se habla de imagen mental, en realidad, con más precisión, se está refiriendo al, a la manipulación que se hace con imágenes mentales. Se está refiriendo a las operaciones que se hacen con imágenes mentales. ¿Qué operaciones, qué acciones voy haciendo con las imágenes? No con mis objetos concretos, no con los objetos, no, con las imágenes. Eso es mucho más complejo todavía. Ustedes de repente en alguna ocasión han dado algún examen, ay, perdón, algún examen, algún ejercicio, alguna prueba que tiene que ver con trabajar con imágenes mentales, o sea, manipular, accionar imágenes que son solamente mentales, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes tienen que resolver un ejercicio de razonamiento lógico en general, y supongamos que les pongan una imagen y les digan, imagínate que tienes un papelito cuadrado, ¿ya? Y que ese papelito cuadrado lo tienes que doblar por la diagonal. Ya está. ¿Cómo te queda la figura? Ah, me queda como un triángulo rectángulo. Claro, te queda así. Ahora búscale el punto medio al lado más largo y deslízalo hasta el vértice frontal, ¿no? Y dóblalo por ahí. O lo doblo y entonces me va a quedar algo así. Ya está. Ahora perfora la parte media de la base. Ay, chispas, ya. No era así. Vamos a hacerlo bonito, ¿ya? Ya. Entonces teníamos así, el papelito había quedado así y yo perforé aquí en medio. Aquí en medio. Un puntito, ¿ya? Ahora abre el papelito y dime cómo quedaron los orificios. Tal vez quedaron así o tal vez quedaron así o tal vez quedaron así o tal vez quedaron así. Cuando tú empiezas a hacer todo ese manipuleo de imágenes, o sea, empiezas, ya, tienes tu papelito cuadrado, lo doblas por la diagonal, lo vuelves a doblar,
perforas, abres despacito sin que se te mueva el papel para saber dónde han quedado los orificios, estás haciendo justamente eso más complejo que se llama imagen mental, ¿ya? Eso es lo que estás haciendo, imagen mental. Y eso obviamente es complejo, pues, es complejo, ¿ya? Pero lo más complejo en la función representacional, o sea, la actividad representacional más compleja, más compleja, es el lenguaje. Cuando nosotros adquirimos un lenguaje, lo que adquirimos es una serie de palabras que arbitrariamente representan objetos, situaciones, hechos, simplemente por consenso, nada más. El lenguaje no es una señal, no es parecido a lo que representa, de ninguna manera. Es un sistema de signos y símbolos que es arbitrario. Arbitraria y consensualmente se ha quedado en que, por ejemplo, mota, o a, sea, represente esto, sea esto. Pero ¿qué tiene que ver esto con la o a? ¿Qué tiene que ver? Nada, no tiene absolutamente nada que ver. Pero así hemos quedado, pues, hemos quedado en que así se llama, ¿no? Se llama así. Entonces el lenguaje es la actividad representacional más compleja que existe. Es la más compleja. Y es la forma de simbolizar objetos, situaciones, hechos del medio. Eso es la función representacional. Ahora, cada una de esas actividades representacionales que se van adquiriendo en ese orden, no es cancelatoria, no desaparece. Significa que no porque ya ahora maneja el juego simbólico dejó de imitar en diferido. No, para nada. Significa que ahora porque dibuja ya no hay juego simbólico, ya no hay imitación diferida, tampoco. Significa que porque ahora dominas imágenes mentales, o que tú ya sabes qué significa actividad, acciones entre imágenes mentales, ya no imitas en diferido, ya no juegas simbólicamente, no, de ninguna manera. O sea, no tiene nada que ver, no anula a la siguiente, sino se van conservando dentro de tu repertorio. Obviamente, a medida que creces, tú utilizas más algunas actividades representacionales o de acuerdo a lo que tengas que representar también, ¿no? De repente tú quieres aprender a hacer algo, qué sé yo, una torta y ves el tutorial antes de ir a tu casa porque sabes que en tu casa han cortado el internet y lo ves y tratas de grabarlo, llegas a tu casa y haces lo mismo, ¿no? O ves una decoración bonita, te la grabas, llegas a tu casa y decoras de la misma manera la torta, ¿no? O el pastel. Ya, eso podría ser imitación diferida. O tú recreas, juegas, viviste un acontecimiento determinado y después tú lo recreas, escribes una obra de teatro de repente. Podríamos decir que sí, de alguna manera es un juego simbólico. O lo dibujas también, ¿no? O sea, todo lo vas conservando. Pero esa es la secuencia en la que van apareciendo, ¿ya? Luego tenemos la función elaborativa del pensamiento. La función elaborativa del pensamiento es la función, o sea, el pensamiento te permite elaborar. Elaborar significa crear. ¿Qué te permite crear? Conceptos y te permite crear también soluciones a problemas, ¿ya? Me permite crear conceptos y me permite dar soluciones a problemas. Empecemos por los conceptos. ¿Qué es un concepto? A ver, os escucho. ¿Qué es un concepto? ¿Qué será un concepto? ¿Cómo definen ustedes un concepto? ¿Por qué será importante?
Un concepto es una definición de una palabra. Ya, eso está bien elaboradito. Una definición de una palabra. Ya se está refiriendo a un tipo de concepto, ¿no es cierto? Pero, ¿y nosotros desde cuándo manejamos conceptos? ¿Desde cuándo creen ustedes que manejan conceptos? ¿Desde qué edad? Aproximadamente, ¿no? Se manejan conceptos. Desde que somos niños, ¿acaso? Desde que somos niños. Sí, sí, claro que sí. Bien, gracias. Desde que somos niños, es verdad. Nosotros aprendemos a elaborar conceptos desde chiquititos y lo hacemos de manera espontánea, no porque alguien se siente a enseñarnos cómo elaborar un concepto. Un concepto es una clase, ¿ya? Y el concepto es importantísimo, importantísimo para poder comunicarnos. Si no manejáramos conceptos, no podríamos comunicarnos. Por ejemplo, préstame tu lápiz. Sabe que me puede dar un lápiz de repente de colores, verde, o me puede dar un lápiz azul, o me puede dar un lápiz de dos colores, ¿no? La cobertura de dos colores, blanco, grueso, delgado, mordido, con borrador, sin borrador, grande, chico, cualquier es lápiz. Yo solamente dije, préstame tu lápiz, pero como maneja, como tiene el concepto de lápiz, entonces no hay problema. O sea, se dan cuenta cómo manejar un concepto, dominar un concepto, te sirve para comunicarte. Si no tuviéramos el concepto, no podríamos comunicarnos. Entonces, no sabría qué cosa darme exactamente. Diría de repente, pero ha dicho lápiz, ¿y este es lápiz o no es lápiz? Ese es lápiz, ella dijo que tenía ese lápiz, pero este también es lápiz o no es lápiz, porque este es más grueso, y porque tiene borrador, y porque no, no, o sea, los conceptos nos permiten comunicarnos. Cierra la puerta, entonces tiene que saber qué cosa es una puerta. Tiene que saber que puede ser negra, puede ser marrón, puede ser blanca, puede ser de vidrio, puede ser de madera, puede ser de metal, pero es puerta. ¿Por qué? Porque tienes el concepto de puerta. Entonces, la formación de conceptos es vital para la comunicación, es También básica. depende del contexto en que se encuentren, ¿no? Exacto, además tú adicionas eso. O sea, el concepto, generalmente los conceptos tienen varias acepciones. Entonces, de acuerdo al contexto, como tú bien dices, uno va a agarrar una acepción o va a agarrar otra acepción, ¿cierto? Entonces, si están hablando de votar y están hablando en función de repente a, a un proceso electoral que se ha convocado, yo sé que es ir y echar mi voto. Pero si me lo está diciendo mi mamá que acaba de juntar las bolsitas con los desperdicios, sé que se trata del verbo botar, arrojar, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo también a eso, ¿no? Al contexto, a la situación en sí. Y por eso es que los conceptos generalmente nosotros los elaboramos de manera espontánea. Aprendemos a elaborar conceptos por nuestra propia cuenta, ¿no? Claro, ya más grandes vas afinando tu forma de definir, tu forma de elaborar tus conceptos. Muchos conceptos los aprendes porque te los enseñan también, pero muchísimos más los aprendes porque los necesitas para comunicarte. Por ejemplo, eres chiquitito y ¿cómo te enseñaron qué cosa era un polo? ¿Qué cosa era un pantalón? ¿Qué cosa era una silla? No sé.
Me imagino porque siempre me la mencionaban, pero no te mencionaban con la misma silla. Entonces, la secuencia que se sigue es la que tienen allí al frente. ¿Qué cosa es lo que hacemos? Viene la mamá y dice, viene del mercado y te dice, mira, te compré esta sillita. Esta silla es para ti. ¿Es mía? Sí, es tu silla. Silla, ¿no? Sí, tu silla. Ya. Es rojita, de plástico, pequeñita. Es silla, ¿no? Sí, es tu silla. Otro día vas donde la abuelita y la abuelita te dice, un ratito, déjame que estoy terminando de sacar lustre al piso, quédate sentadita en esta silla. ¿Es tu silla? Sí, es mi silla. Siéntate acá, tranquilita, un ratito nada más. Es de madera, marrón, alta. Es silla, ¿no? Sí, es silla. Ya tiene 2 modelos de silla. Va a la oficina de su papá y su papá le dice, ahorita termino de enviar esto y salimos. No te preocupes, quédate en esta silla. ¿Es tu silla? Sí, es mi silla. Es tu silla, ¿no? Sí, silla. Yo te presto, no te preocupes. Y es negra de cuero giratoria. 3 modelos de silla. Va al inicial y la profesora le dice, mira, este va a ser tu sitio y esta es tu silla. ¿Es mi silla? Sí, es tu silla. Verdecita de madera pequeñita. Silla, 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 silla. Tiene 4 modelos de silla. Lo primero que va a hacer el niño, lo primero que va a hacer el niño es justamente lo que se ha marcado aquí, observar todos los objetos del universo, de su universo, o sea, del universo llamado silla. Dijeron que era silla, que era silla, que era sillas, que era silla. Observa los objetos, que ya los tiene acá guardados, ¿no es cierto? Los observa, observa todo ese universo y se va a fijar, va a identificar cuáles son las características comunes o esenciales. ¿Cuáles son las características que se repiten en todas? ¿En qué se parecen todas? Una vez que he identificado las características que son semejantes en todas, las va a juntar todas esas características las junta y le pone un nombre. ¿Qué nombre le va a poner? El nombre que todo el mundo ya le dijo, silla. Entonces, todas estas características comunes, todas estas características que son aquellas en las que se parecen todos los objetos, yo le pongo nombre, ¿no es cierto? Y le pongo el nombre silla. Sintetizo todos los atributos comunes en una palabra, la palabra silla. Ya está. Entonces ya tengo mi concepto de silla. Ya sé que puede ser de plástico pequeña, puede ser de madera marrón alta, puede ser de cuero giratoria, puede ser de madera pequeña verdecita, pueden ser todas ellas. Ya tengo mi concepto de silla. Y para mejor hacerlo, aunque no esté allí, para mejor hacerlo todavía, nosotros bien científicos verificamos, ¿no? Entonces vamos a la casa y jalamos un banco. Mami, aquí tu silla. No, hijito, eso no es silla. ¿No silla? No, eso no es tu silla. Eso no es silla, papito. Esto es silla. Y le pongo la silla al costado. ¿Qué hace el niño? Va a comparar y se va a fijar cuál es la diferencia. Este no es silla, esta sí es silla. Miro la diferencia al respaldar. Ya está. Y aunque no lo diga con su nombre, ya me di cuenta de la diferencia. Y entonces ahora ya perfilé, ya depuré mi concepto de silla. ¿Ya? Entonces, a eso se le llama formar conceptos por abstracción. Si queremos utilizar algo, una palabra que nos ayude a recordar, podemos apelar a la similitud de sonido que hay entre abstracción y extracción. Y sí, nos ayuda, pues. ¿Qué significa formar conceptos por abstracción? Significa eso, extraer características comunes de un universo y ponerles un nombre.
el nombre del concepto que me dio todo el mundo, ¿no? Entonces, esa es la forma como nosotros hemos formado el concepto de silla. Así formamos nuestro concepto de leche, polo, medias, zapato, comida, perrito, ¿no? Entonces, así fuimos formando nuestros conceptos. Y se habrán dado cuenta, si han llevado alguna vez a un niño pequeño al Parque de las Leyendas. Entonces, mira el tigre y dice, mira, mami, ese gato qué grande. O sea, él lo incluyó. Y la mamá le explica, no, ese no se llama gato, los gatos son chiquitos, este es grande, va haciendo la diferenciación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene muchas características comunes con su concepto. Y entonces simplemente él ahí va a ir, en la acción va a ir depurando, corrigiendo y formando con más precisión el concepto que había, que ya había elaborado, ¿no? Eso es formación de conceptos. Entonces, uno de los principales eh, actividades de la función elaborativa es formar conceptos. Y la forma o el modo es por abstracción. La otra, la otra aplicabilidad de la función elaborativa es la solución de problemas. O sea, a través de la solución de problemas se evidencia que el pensamiento es capaz de elaborar soluciones, ¿ya? Cumple una función elaborativa, como dando solución a problemas. ¿Cuál es el requisito principal ahí? El requisito principal es que el problema esté bien definido. Eso es importante, que el problema esté bien definido. Que el problema esté bien definido. ¿Qué significa eso? Que esté claro, que esté detallado. Si el problema no está claro, si el problema no está detallado, tú te puedes confundir o simplemente no puedes saber qué tipo de solución estás buscando. Por ejemplo, si yo les dijera, ¿saben qué? Tengo problemas con mi pareja. Alguien puede pensar, ¿no? Uy, su pareja le es infiel. Otra persona puede pensar, se pelean demasiado con su pareja. No, sí, sí, la profesora dijo, se pelea demasiado con su pareja. Yo no he dicho eso en realidad. Yo solamente dije, tengo problemas con mi pareja. Otra persona puede pensar, seguramente que ya casi no hablan, no tienen tema de conversación. ¿Se dan cuenta? Como el problema no está bien definido, se presta a ambigüedad, se presta a interpretaciones diferentes. Entonces, uno va a buscar problemas para mejorar mi comunicación, el otro va a buscar problemas para mejorar, para corregir la infidelidad, el otro va a buscar problemas para, de repente, no me acuerdo ya qué cosa era, la comunicación en general, ¿no? La comunicación en general. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, el problema tiene que estar definido con detalle, tiene que estar claro, ¿ya? Para poder aplicar una estrategia. En cambio, si yo digo, no sé qué ha pasado, pero cuando llegamos a la casa, cada uno se mete a su cuarto a seguir trabajando o a seguir conversando con las personas que frecuenta todo el día por su trabajo, para seguir conversando de trabajo, es el colmo, ya nosotros no tenemos de qué conversar. Entonces yo ya sé que el problema va por el lado de la comunicación, ¿no? Si yo ya sé que el problema va por el lado de la comunicación, entonces ya sé hacia dónde dirigir mi búsqueda. Si el problema está bien definido, hay básicamente 4 estrategias que se pueden utilizar para solucionar problemas. La primera estrategia es la estrategia conocida con el nombre de ensayo y error. Un ensayo es un intento, un error es un fracaso, ¿ya? En esta estrategia, que es bien básica, el sujeto solamente utiliza el azar,
como técnica. Su técnica es el azar. De repente sí, le resulta, de repente no le resulta. O sea, está probando, nada más. ¿Utilizamos esa estrategia con frecuencia? Más o menos, ¿ah? Más o menos sí. ¿De qué depende? ¿Es útil, sirve, te da la solución al problema? A veces sí, a veces no. Depende del tipo de problema, ¿no? Depende de la cantidad de opciones para hallar la respuesta correcta o la solución al problema. El ejemplo típico probablemente es el ejemplo del candado cerrado y las llaves, ¿no? Hoy quiero salir, la puerta está con candado. ¿Dónde está el candado? ¿Cómo abro el candado? Ah, en el primer cajón están las llaves. Voy, busco. Sí, efectivamente hay llaves. Hoy, pero acá hay varias llaves. ¿Cuál es? Se fue. Ahora, ¿cómo soluciono esto? ¿Qué hago? Pruebo, pues. Primera llave, no es. Segunda llave, no es. Tercera llave, abrió. Ya está, solucionado el problema. ¿Qué estrategia utilicé? Ensayo y error. ¿Qué significa? Probé, hasta que alguna me ligó, ¿no? Hasta que alguna me solucionó el problema. Pero no siempre pasa así, o no siempre es tan rápido. Aquí en este manojo habían 3 llaves y por eso lo pude abrir rápido. Me sirvió la estrategia. Pero si en vez de 3 hubieran sido 300, 298, no abre, 299. Seguimos. Entonces, esta estrategia de ensayo y error a veces funciona, a veces no. ¿Por qué? Porque solamente se utiliza al azar, nada más. O de repente el celular no está funcionando bien. Entonces, ¿qué hago? Agarro, lo golpeo por un lado, nada. Lo golpeo por el otro, nada. Lo desarmo, apago, espero, vuelvo a prender, nada, ¿no? O de repente en una de esas prende, pues, ¿no? Ya está, solucioné. ¿Cómo hiciste? No sé. ¿O será que todo junto, todo lo que hice junto ya lo fue arreglando? No sé, pero está arreglado. Entonces, el ensayo y error es una estrategia azarosa. Algunos le llaman el método del tanteo, ¿no? Porque dicen que es como que si estuvieras tanteando así, de repente sí, de repente no. Bueno, es el azar. A veces te puede tomar mucho tiempo también, probando, a ver qué pasa, ¿no? Prendo una vela, rezo un poco, no sé. Cuando tú tienes dificultades o limitaciones de tiempo, te conviene más utilizar una estrategia que se llama recuperación de información. Esta estrategia, como su nombre lo dice, apunta a eso, a recuperar la información. ¿Qué información vas a recuperar? ¿Y de dónde? Vas a recuperar la información de un problema parecido al actual, al que tienes ahí al frente, donde sí solucionaste de manera correcta, exitosa, el problema. Entonces yo digo, ¿cómo se hacía? ¿Cómo hizo? Un amigo me contó, vamos a suponer, uy, se me cayó el celular al agua. ¡Ah! ¿Ahora qué hago? Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya se malogró. Ah, me acuerdo que fulanito me dijo de que le pasó lo mismo, lo desarmó todito, sacó todas las piezas que pudo y lo metió en una bolsa de arroz crudo y lo dejó ahí varias horas. Luego lo sacó y volvió a armar su celular y ya estaba funcionando. Yo voy a hacer lo mismo, pues. Agarro, desarmo, ¿qué puedo sacar acá? La memoria, nada más, lo único que puedo sacar, bueno, ya no importa, seco con lo que puedo y lo meto al arroz. Ya está. Espero, ya, bueno, lo dejo hasta mañana. Mañana lo saco de la bolsa de arroz y le pongo la memoria, todo lo armo, prendo, puede que sí solucione. Sí, prendió. Uy, a mí también me pasó lo mismo, hice igual que ustedes, pero
Nada. ¿Estás seguro? Sí. ¿Pero qué habrá pasado? De repente se te quedó mucho rato en el agua. Bueno, en realidad sí, porque yo perdí de vista mi celular y, y después lo encontré, después de varias horas lo encontré y estaba adentro del balde de agua. No sé cómo se ha caído ahí. Ah, pero estuvo por horas sumergido. El problema no es igual. O sea, la recuperación de información te va a ser útil mientras más parecidos sean los problemas. Mientras más parecidos sean los problemas, bueno, se me cayó el celular, al toque lo recogí y ya hice toda la operación indicada. Igualito le pasó a mi amigo y se solucionó. Y sí, me solucionó a mí también. Los problemas eran parecidos. Pero en el caso de este tercer amigo, ya no, pues, porque él lo dejó por horas y adentro del balde de agua. Ahí se quedó sumergido varias horas. Es diferente, pues, la situación. No garantiza que solucione el problema. Pero la recuperación de información sí es útil cuando tú tienes situaciones semejantes que tienes que resolver y tienes una limitación de tiempo, o sea, tienes un tiempo limitado para poder utilizar. Ahí sí es útil. Y un examen es una situación, problema, que tiene un límite de tiempo. Entonces, esta estrategia es muy útil para los exámenes. ¿Cuál es el requisito principal? Que tú tengas almacenado en tu memoria situaciones parecidas a las que te vienen en el examen. Un problema así yo he visto cómo se hacía, cómo se hacía, saco, pues aplico. Ahí me es útil, me ayuda a resolver rápido, porque me acuerdo de una situación parecida y lo aplico, ¿ya? Pero el requisito principal es que tú tengas muchas situaciones parecidas guardadas en tu memoria. Si tú no tienes muchas situaciones parecidas guardadas en tu memoria, ¿de dónde lo sacas? ¿De dónde lo vas a sacar si tú no has guardado? ¿De dónde lo vas a sacar? No hay, no hay cómo, no hay dónde. ¿Ya? Es por eso que se les recomienda siempre, resuelvan todo lo que les caiga en sus manos. Y si no les cae nada en sus manos, búsquenlo y resuelvan. Pero es muy importante que ustedes no dejen ejercicios a medias, no dejen ejercicios a medias. Están en tiempo de preparación. Y como están en tiempo de preparación, ustedes pueden demorarse días en encontrar la solución a un problema, pero tienen que encontrar la solución. Si no, ¿qué almacenan en su memoria? ¿De dónde van a recuperar si no tienen la solución? Más bien les va a complicar la situación, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? A ver, yo estoy resolviendo, sí, la profesora ha dicho que hay que hasta conseguir la solución. Ay, pero ya llevo 2 horas y nada. Tampoco es eso. O sea, tampoco se trata de eso. O sea, de lo que se trata es de que máximo, yo diría máximo ya, jalando 3 veces. Intenta 3 veces. Entonces, intento resolver. No me sale. Ya que no me sale. Ya. Otra vez. No me sale. Lo puedo dejar un rato y me pongo a hacer otra cosa o me pongo a trabajar en otro tema. Después lo vuelvo a ver, después que ya pasó un rato. Y si en esa tercera vez no me sale, lo que significa es de que te faltan elementos para resolver el problema. Así te quedes 5 horas. No lo vas a resolver si te faltan datos, elementos para resolver el problema. Entonces, ¿qué hago? Busca ayuda. Es importante, es muy importante que ustedes aprendan a pedir, a buscar ayuda. No pierdes nada, ganas mucho. Es lo más inteligente que pueden hacer. Están en periodo de preparación. Se pueden dar el lujo
el lujo de demorarse 2, 3 días en encontrar la solución a un problema, porque están preparándose, pero sí necesitan tener ese problema bien resuelto, saber cómo resolverlo y tenerlo acá guardado. Porque en un examen te puede venir un problema semejante. Entonces tú dices, uy, yo he visto un problema así parecido. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? Sí, ay, ese es el problema que me demoró como 3 días en conseguir que alguien me ayude. Claro, y se hacía así. Saco, aplico, resuelto. ¿Qué ganas? Aparte del punto pertinente, ganas el sentirte más confiada en ti mismo. Ganas el mejorar, mantener o mejorar, generalmente mejorar tu estado anímico. Me siento bien, me siento contenta, me siento entusiasmada, estoy confiando en mí misma porque he podido resolver bien esto. Diferente y contrario es cuando tú no resolviste, no guardaste una solución exitosa, porque tú encuentras y yo he visto un problema así, yo he visto cómo se hacía, no lo hice, lo rompí. Claro, soy una tonta, así nunca voy a entrar, pues, nunca voy a entrar, no lo hice. Ah, no me logré todo, claro, sí, pues por gusto, estoy haciendo gastar plata, que no sé cuánto. Mi estado de ánimo baja, la confianza en mí misma disminuye, ya me malogró ya me contaminó el resto del tiempo que me queda. Entonces, no dejen situaciones a medias. Ustedes tienen que aprender que no tenemos la obligación de saber todo en la vida. No tenemos por qué saberlo todo, pero sí tenemos de repente la obligación, sobre todo si están preparándose, de buscar ayuda, o por lo menos intentar, ¿no? Voy, le pregunto a un amigo que sé que domina este tema, le pregunto a tal persona, a tal pariente que sé que domina esto, explícame cómo hago esto. Mejor todavía, le llevo lo que he hecho. Mira, hice esto. Dime, ¿en qué me equivoqué? ¿Dónde está mi falla? Entonces, ¿por qué necesito tener guardado aquí soluciones exitosas? Si yo no tengo guardado soluciones exitosas, ¿de dónde voy a sacar las que necesito en el momento del examen? Y si yo no he podido resolver el problema, busco que alguien me ayude a resolverlo, que me diga, que me explique, que me cuente, no que me copie. No copiarme de él, no, quiero entender, quiero saber, quiero poder hacerlo solo, quiero poder, ya, se hace así y aplico lo mismo. Entonces, bien importante eso. Es bien importante tener un buen repertorio de problemas bien resueltos. Tercera estrategia, la estrategia denominada algoritmo. El algoritmo es una suerte de instructivo, ¿ya? Es como si fuera un manual, una receta. Primero haces esto, segundo haces esto, tercero, cuarto, quinto, sexto, etc. Solucionado, ya está. El uso de algoritmos sí te garantiza al 100% la solución de problemas, pero hay dos detalles. Uno, el algoritmo funciona en las ciencias fácticas, las ciencias con números, trigonometría, álgebra aritmética. Ahí funcionan los algoritmos. Ahí sí funciona, no en las ciencias humanas. No hay un algoritmo para que te lleves mejor con tu papá, un algoritmo para que tu pareja te sea fiel. No existe eso. ¿Por qué? ¿Por qué no existe? A ver, ¿por qué creen que no existe? Sí, bien, Sebastián. Tiene que ver con problemas matemáticos, sobre todo, sí. Un conjunto de pasos para llegar a solucionar el problema. Ajá. ¿Por qué los algoritmos no funcionan en las ciencias humanas?
¿Por qué solo en las ciencias con números, matemáticas, como dice su compañero? ¿Por qué? ¿Por qué no funcionarán en las ciencias humanas? ¿Qué dice? ¿Por qué no puedo tener o encontrar o por qué no se puede hallar el algoritmo para ser feliz? Porque son diferentes situaciones El y tienen comportamiento humano resultados. no es predecible, las situaciones son diferentes para cada persona, ambos tienen razón, porque el ser humano es multideterminado. Nosotros somos multideterminados, no hay un algoritmo. Entonces la psicología no existe, es una mentira. No, o sea, existen leyes, existen reglas, existen métodos, existen estrategias que tú como profesional responsable aplicas a la persona en particular que tienes enfrente. Tú lo aplicas, o sea, lo adaptas a esa persona, a su propia vida. Por eso se hace una historia personal, porque no todo el mundo es igual. Y porque no todo el mundo, yo no puedo agarrar el recetario y decir, ansiedad, uno, tengo que hacer esto, dos, tengo que hacer esto otro, tres, no se puede. O sea, depende del caso particular, de la persona que tienes enfrente. Entonces, para las ciencias humanas no funcionan los algoritmos. Por eso no funcionan. Porque los algoritmos son pasos rígidos que debes seguir. No te puedes saltar ninguno. No puedes cambiar uno por otro. Tampoco, no puedes hacerlo. Tienes que seguir primero esto, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, etcétera, solucionado el problema. Sí te garantiza el 100% la solución del problema, pero si cumples rígidamente con el algoritmo. Ahora, segundo detalle, que el algoritmo a veces puede ser demasiado laborioso. Sí, sí, me acuerdo, el profesor empezó a resolver aquí, aplicó la fórmula de no sé cuánto y siguió y aplicó esto otro y se convirtió en este ejercicio, entonces aplicó esto y esto y esto y con la justa tenía pizarra y acá está la solución. Pero si voy a hacer todo eso, se me acaba todo el tiempo del examen. Pero seguramente el profesor les dijo también, no se preocupen alumnos, porque yo les voy a dar un atajo, les voy a enseñar un truquito. Haces esto, con esto, solucionado. A ver, compara. Sí, profesor, tiene razón, salió igual. Sí, pues sí, funciona. Él aplicó, les explicó, les enseñó una estrategia denominada estrategia heurística. La palabra heurística viene de eureka. Eureka es una interjección que muestra sorpresa ante lo novedoso, ante lo nuevo, ante lo innovador. La estrategia heurística, las estrategias de heurística utilizan pensamiento creativo, ¿ya? Utilizan pensamiento creativo para resolver problemas. Y aquí hay que tener cuidado con lo siguiente. Utilizan pensamiento creativo para resolver problemas, o sea, para darle solución a los problemas, ¿ya? No significa que una persona que pueda ser muy fantasiosa o muy creativa, bueno, agarra los datos y hace cualquier cosa con ellos y luego te dice cualquier cosa y no te soluciona el problema. Entonces no ha utilizado una estrategia heurística, porque las estrategias heurísticas son estrategias de solución de problemas. Si utiliza un atajo, se utiliza un truquito para solucionar el problema y lo soluciona, es una estrategia heurística, ¿ya? Ahí sí hablamos de una estrategia heurística. Y ahí les han colocado algo que sí, bueno, es importante que lo mencione porque de repente podría venir hasta en una pregunta. ¿Qué tienen que ver los estereotipos de las carreras ahí? El hecho es de que muchas veces en representación de esos atajos se utilizan estereotipos. Ya se utilizan estereotipos para poder hacer elecciones. Por ejemplo, ya no nos vamos a quedar en las carreras solamente. Vamos a suponer, tengo que comprar urgente, tengo que comprar, qué sé yo,
una impresora. Entonces, uy, mira, hay todas estas marcas de impresoras, ¿y ahora cuál compro? Yo no sé qué comprar, o sea, tengo que tomar una decisión rápida. Entonces digo, esta es marca Hitsi, no, nunca he escuchado. Esta es marca Zumbi, tampoco, nunca he escuchado. Esta es marca Delta, no escuché. Esta es marca, no sé, eh, Samsi, no, tampoco he escuchado. Esta es HP. Ah, el HP sí, me acuerdo que una amiga tenía también HP, son buenas. Ya voy a comprar esto. O sea, me guío por el estereotipo que tengo. Entonces, como mi estereotipo dice, todos los productos HP son buenos, entonces digo, ah, ya es HP, ah, ya debe ser bueno entonces. Y lo compro. Igual con las carreras, ¿no? Universitarias, igual con otras elecciones que tenga que tomar. Entonces yo digo, por ejemplo, Gloria, ah, la leche Gloria es buena. Pero yo tengo que comprar atún, pero acá hay un atún Gloria. Ah, Gloria debe ser bueno, pues. O sea, basándome en un estereotipo, yo hago una elección. Yo resuelvo mi problema. En este caso, el problema sería la compra que tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, habrán visto allí de que hay o que se dan dos tipos de pensamiento, ¿no? Se dan dos tipos de pensamiento. El pensamiento creativo y el pensamiento lógico. Pensamiento creativo es el que va a dar lugar a la creatividad. Acá voy a incidir nuevamente lo que les decía en la estrategia heurística. Hablamos de creatividad cuando la persona es capaz de generar nuevas ideas, pero que tengan utilidad social, que tengan utilidad, que sean útiles. No hablamos de creatividad cuando la persona simplemente es fantasiosa y habla disparate y medio, pero que no es útil. Entonces no decimos que tiene un pensamiento creativo, podemos decir que tiene un pensamiento muy fantasioso, tiene un pensamiento muy ingenioso, pero solo utilizamos la palabra creatividad cuando esa idea, esa, esa forma innovadora que presenta tiene utilidad, es útil para algo o soluciona problemas. Pero también puede ser algo perjudicial, ¿no? Ah, y hablar de creatividad para algo perjudicial. No, Sí, generalmente se utiliza la palabra creatividad para referirse a algo que tiene utilidad social. Ahí podría ser astucia, algo por el estilo, ¿no? Pero no la palabra en sí, creatividad. Ah, ya, esa es otra cosa. Encontramos dos tipos de pensamiento. El pensamiento lógico, que es el pensamiento dirigido, el pensamiento que busca una solución lógica, y el pensamiento creativo, que de alguna manera es un pensamiento más amplio, más diverso, pero que soluciona el problema también, de una manera diferente, pero soluciona el problema. ¿Ya? Entonces, tenemos además dos teorías, la teoría de Guilford y la teoría de Bono. Edgar de Bono y Guilford son estudiosos que por otros motivos trabajaron lo que era pues el, el pensamiento, ¿no? Estudiaron el pensamiento. Y bueno, ellos se dieron cuenta de que habían estos dos tipos de pensamiento, ¿no? Ya. Guilford nos habla del pensamiento convergente y divergente. Usa la palabra convergente para referirse al pensamiento lógico, porque dice que todas las actividades, todas las acciones que emprende el sujeto convergen en lo mismo, o sea, todas se dirigen a lo mismo. Pueden hacer mil cosas, pero todas finalmente se van a dirigir a lo mismo, a la respuesta lógica. Todas te van a dar como solución la respuesta lógica. Entonces, como todas convergen en una sola respuesta, le llama pensamiento convergente, ¿ya?
Y por contraposición al pensamiento creativo le llama pensamiento divergente, porque dice que todas las ideas divergen de lo esperado. Esperaba que hiciera tal cosa, pero ella lo solucionó de esta otra. Diverge, se desvía, si se quiere, de lo esperado, pero soluciona el problema. Edward de Bono habla de pensamiento vertical y lateral, haciendo alusión a que el pensamiento lógico es vertical, porque va de la causa al efecto, ¿ya? Va de la causa al efecto, de la hipótesis a la deducción, o sea, es vertical el camino. En cambio, para referirse al pensamiento creativo, habla de pensamiento lateral. Es un pensamiento que se va también por los costados, ¿no? Es un pensamiento diferente. Entonces, de aquí lo importante sería recordar que hay cierto juego de sinonimia entre pensamiento lógico, pensamiento convergente, que es el de Guilford, y pensamiento vertical, que es el de Bono, ¿ya? Si quieren, para acordarse o para utilizarlo como un recurso, pueden acordarse que de Bono empieza con la letra B y vertical empieza con la V, que en algún momento también se le llamó B, ¿no? B corta, B chica. Entonces, ya, cuando me hablan de pensamiento vertical, se están refiriendo a De Bono. ¿Por qué? Porque los dos empiezan con B. Aunque una sea larga y otra sea corta, no importa. Y ya sé que el que habla de vertical usa la palabra lateral para pensamiento creativo, ¿no? Entonces es lateral porque se va por los costados, se va por las ramas, se va por los lados, aunque solucione, aunque sea útil su creatividad. Convergente y divergente vendría a ser, ya es la otra teoría, la de Guilford, ¿sí? Bien, eso es en lo referido a lo que es el pensamiento lógico, pensamiento creativo. Pensamiento lógico es el convergente para la teoría de Guilford, el vertical para la teoría de Bono. Pensamiento creativo es el divergente para la teoría de Guilford y el lateral para la teoría de Bono. Vamos a revisar ahora lo referente al lenguaje. Cuando hablamos de lenguaje, acordémonos de que el lenguaje tiene básicamente 4 componentes, ¿no? Tiene un componente fonológico, que se refiere a los sonidos, tiene un componente gramatical o sintáctico, que se refiere al orden de las palabras, tiene un componente práctico o fáctico que se refiere al uso de las palabras, ¿no? Cuando nosotros en psicología hablamos de lenguaje, nos referimos solamente al componente fonológico de las palabras. O sea, nos referimos a la cadena sonora, pero la cadena sonora con intención de comunicarse, con la intención de transmitir mensajes, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de lenguaje, cuando alguien lleva a terapia, por ejemplo, a sus hijitos porque tienen problemas de lenguaje, se refieren a problemas en la emisión o en el entendimiento del lenguaje hablado, fundamentalmente, ¿ya? Entonces, vamos a atender a la cadena sonora. ¿Qué se necesita para adquirir el lenguaje? Se necesita la intervención de 2 variables. Una variable es algo que puede cambiar, ¿no? Y en este caso estamos hablando de la variable maduración y de la variable aprendizaje. ¿Qué necesito que haya madurado para que el niño pueda adquirir el lenguaje? La madurez es la evolución, ¿no? El desarrollo que hay en la persona, el desarrollo natural, espontáneo. Y yo necesito que haya madurado en el individuo para que él pueda adquirir el lenguaje. Bien, necesito que haya madurado su sistema nervioso. Es lo primero que necesito. Si no ha madurado su sistema nervioso, mal hago yo
en querer que el niño aprenda el lenguaje. No lo voy a conseguir. Si yo agarro un bebé de 2 meses, por ejemplo, su cerebro todavía no está maduro, y yo quiero enseñarle a hablar. Entonces, quiero enseñarle a hablar, quiero sorprender a mi familia, de repente, quiero enseñarle a hablar. Entonces yo digo, bueno, le voy a enseñar algunas palabritas nomás para que mamá se alegre, ¿no? Entonces, ya está. Plumón, vamos. Plumón, mira, te doy tu leche, ¿ah? Te doy tu leche. Plumón. Vamos, vamos. Vamos. Por más que yo lo estimule, que le hable, que le diga, no va a aprender. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso todavía no está maduro. Entonces, eso significa que sus neuronas todavía no están con la suficiente mielina, que las zonas de lenguaje del cerebro todavía no están maduras, sus neuronas todavía no han completado su desarrollo. ¿Qué necesito que haya madurado en el cerebro para que el lenguaje pueda ser expresado y comprendido? ¿Qué necesito? A ver, ¿qué necesito que haya madurado en su cerebro? ¿Qué zonas? ¿Qué áreas? Dígame. ¿Qué zonas de la corteza o del cerebro deben estar maduras para que el niño pueda producir el lenguaje, las palabras, y para que pueda captar las palabras? ¿Qué necesita haber madurado? El área de Broca y el área de Wernicke. Bravo, bien dicho. Necesito que haya madurado el área de Broca y el área de Wernicke para que pueda producir y comprender el lenguaje. Entonces, si no ha madurado aún, en vano pues voy a estar estimulando, tratando de ofreciéndole cositas, ni me entiende, ni lo puede producir, ¿ya? Entonces, básico, importante, que yo necesito que madure para poder enseñarle o para que pueda desarrollar el lenguaje, es su sistema nervioso. ¿Qué más necesito que esté maduro? El sistema auditivo. ¿Por qué? Porque el lenguaje se escucha, pues. Si es un niño que no escucha bien, o en todo caso, que no discrimina, todavía no discrimina, no diferencia un fonema del otro, no lo va a poder aprender. ¿Cómo va a poder aprender un fonema no lo diferencia de otro y los confunde? El ejemplo típico es gracias, gracias. El niño lo escucha igual. Si lo escucha igual, lo va a pronunciar indistintamente. Entonces yo necesito que su sistema auditivo esté lo suficientemente fino como para que discrimine, por lo menos de los 27 fonemas que hay en el idioma. Ya está. Si no, no va a poder adquirir el lenguaje en forma adecuada. ¿Qué más debería haber madurado? Su aparato fonador. Todos los órganos que intervienen dentro del sistema fonador, mandíbula, carrillos, lengua, paladar, cuerdas vocales, todo eso debe estar maduro. ¿Qué significa que debe estar maduro? Que debe haber conseguido la suficiente flexibilidad, movimiento, como para permitirle al niño repetir los 27 fonemas. Y si no está maduro, no va a poder, pues, no va a poder adquirir alguno de los fonemas. El problema, por ejemplo, más frecuente allí es el problema de la R, ¿no? Cuando tú dices rápido, corre, jarra, rápido, ratón, mi lengua vibra rápidamente. El niño que no puede pronunciar la R, ¿qué hace? Callo. Ya pido coye el callo, ¿no? Ya pido. Su lengua no vibra. Cuando él dice, ya pido, yata, no vibra, su lengua no está vibrando.
Entonces, ¿qué cosa es lo que se hace? Si el niño ya tiene 6 años, por ejemplo, ya pasó pues la época en que debería haber madurado todo eso, ya pasó largo todavía, pero se espera hasta los 6 y de repente sí puede, ¿no? ¿Qué hacen en terapia de lenguaje? Agarran unos instrumentos que son como unas liguitas, le enrollan su lengua y le hacen vibrar su lengua. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque si el niño no experimenta la sensación, o sea, no experimenta lo que se siente cuando la lengua está vibrando, no va a poder producir el movimiento. Y ahora lo tiene que hacer de manera consciente. No lo va a poder producir si él no lo ha sentido primero. Y una vez que pueda producir ese movimiento de su lengüita, que no maduró en forma adecuada, cuando ya pueda producir ese movimiento, le voy a tener que hacer reaprender todas las palabras que aprendió a pronunciarlas de manera inadecuada. Entonces es todo un trabajo para con él. ¿Por qué? Porque ya está grandecito, ¿ya? Entonces eso es importante, ¿no? Si no sabe colocar bien la lengua, si no la mueve bien, entonces yo voy a tener que revisar qué está fallando. De repente no levanta bien el paladar y por eso no hay una letra determinada. Entonces necesito que su aparato fonador haya madurado. Y finalmente necesito también madurez respiratoria, que haya aprendido a respirar bien, que respire en forma adecuada. Eso necesito, ¿ya? Entonces necesito madurez respiratoria. ¿Por qué? Porque muchos de los fonemas se producen a partir de la regulación del aire que emite el sujeto. A partir de eso, yo voy a poder producir, ¿no? El fonema determinado. Ya. Ya está. Por ejemplo, el niño que dice, en mi casa se metió un sapo. ¿Qué? En mi casa se metió un sapo. Cuando dice sapo en vez de sapo, está botando demasiado aire, ¿no es cierto? Está botando mucho aire. Y ya pues, está botando mucho aire y entonces tiene que aprender a regular eso. Tiene que aprender a manejar su diafragma, que es básicamente con lo que hablamos, el diafragma, o hay algunos niñitos que no, hay algunos niñitos que respiran o hablan y les falta el aire, ¿no? Y se entrecortan. Entonces, todo eso debe estar maduro. Significa que debe estar bajo el control de la persona para empezar a producir todos los fonemas necesarios. Suficiente no es suficiente, pero sí es necesario. O sea, si no hay la madurez en alguno de estos sistemas, no va a poder conseguir adquirir el lenguaje. Pero si tiene madurez en todos, ya está listo, el lenguaje cae por su propio peso, no. O sea, el niño tiene que aprender, tiene que aprender un lenguaje determinado. En este caso estaríamos hablando del idioma que le compete según el lugar donde se encuentre, ¿no es cierto? ¿Y cómo va a aprender? Va a aprender de todas las formas de aprendizaje posible que existan, ¿no? Por ejemplo, va a aprender por condicionamiento clásico. ¿Cuándo decimos que aprende por condicionamiento clásico? Decimos que aprende por condicionamiento clásico cuando asocia o relaciona, ¿no? Ahí aprende por condicionamiento clásico. Hora de tu leche, ¿te gusta la leche? Está rica la leche, ¿no? O sea, asocia esa cadena de sonidos, esa palabra, leche, la asocia con eso rico que siente en la boca. Entonces sabe qué cosa es la leche, aprendió una palabra. Entonces ahí decimos que aprendió por condicionamiento clásico. Aprende por condicionamiento operante cuando el aprendizaje de las palabras depende de las consecuencias que tenga. Por ejemplo, cuando el niño pronuncia bien y todo el mundo lo atiende
y todo el mundo le conversa y todo el mundo le da lo que está pidiendo, ahí está aprendiendo por condicionamiento operante. La consecuencia de su palabra, de su forma de hablar, es que recibe algo así como que lo premian, ¿no? Cuando alguien te atiende, dice, mami, vamos calle, ¿qué quieres ir a la calle, hijito? O sea, lo estoy atendiendo, lo estoy premiando con mi atención, porque lo entiendo, porque lo estoy entendiendo. Pero si el niño viene y me dice, mami, ¿qué? Ay, no te entiendo, ¿qué cosas dices? Es que no lo entiendo, pues no lo entiendo, no te entiendo, hijito, no te entiendo, ¿qué cosa me quieres decir? No, no lo entiendo, o de repente me está pidiendo algo, ¿no? No sé qué quieres. ¿Qué cosa? ¿Pan? No, no te entiendo, no te entiendo, te lo juro que no te entiendo. Entonces se pone a llorar ya. O sea, no pudo, no fue recibido el mensaje. Entonces su forma de hablar ha sido castigada, porque no lo pude atender, no le pude dar lo que quería. Entonces ahí se dice que aprendió por condicionamiento operante. Por condicionamiento operante es cuando aprende por las consecuencias. Entonces aprende por las consecuencias y va depurando su mensaje. Entonces va depurando cuáles sí le resultan y cuáles no consigue nada. Va dejando atrás las que no consiguen nada y se va quedando con las que sí le ayudan a obtener lo que quiere, sea atención o sea un objeto o acción determinada, ¿no? Mayormente se empieza aprendiendo por imitación, o sea, el niño imita lo que escucha, repite lo que escucha. ¿Ya? Entonces aprendemos por imitación y esa es la explicación de por qué hablamos español, castellano y no hablamos otro idioma de chiquitos, ¿no? Porque no escuchamos a nadie, pues. ¿Y por qué si alguno de ustedes hubiera nacido aquí en Perú, ya, pero se lo llevaron de repente a Francia desde que tenía 10 meses y ha regresado la semana pasada, recién, y todos le hablaban francés solamente, habla también el francés y no habla bien el castellano? O no habla de repente español. O de repente le enseñaron algo de español, pero lo habla así, utilizando los fonemas del habla francesa, ¿no? No pronuncia bien la R, de repente, ¿no? Los franceses no pronuncian bien la R. Ah, Rosa, dice, ¿no? Rosa, rápido, Rosa. ¿Por qué? Porque ha imitado, pues, ha imitado lo que ha escuchado. Aprendemos más por imitación. Y se aprende cognitivamente cuando ya uno va perfeccionando su lenguaje, ¿no? Entonces lee cuál es la forma de redactar, la forma de armar, la forma de expresarse mejor. Entonces ahí mi aprendizaje ya es cognitivo, ¿no? Y aprendo nuevas palabras, nuevo vocabulario y voy extendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, ya, para adquirir el lenguaje se requieren de dos variables, la maduración y el aprendizaje. Entonces, voy a adquirir maduración cuando mi organismo va a desarrollar sistema nervioso, auditivo, respiratorio y aparato fonador. Y voy a adquirir aprendizaje, voy a manejar, dominar la variable aprendizaje por todas las formas como yo puedo aprender, por imitación, por condicionamiento clásico, operante o cognitivamente. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Si ya tengo esas variables cubiertas, yo puedo empezar a desarrollar el lenguaje. Y en el desarrollo del lenguaje se pueden identificar dos etapas grandes. La primera etapa es la etapa que se le conoce como etapa prelingüística. Pre significa antes de dominar el lenguaje o idioma, el idioma, ¿ya? Vamos a definirlo así. Entonces, en la etapa prelingüística, que generalmente no es obligatorio
corresponde al primer año, el niño va emitiendo sonidos cada vez más complejos, cada vez más, de repente, más elaborados, pero todavía no dice palabras. En la etapa prelingüística, por ejemplo, podemos identificar un primer momento, que generalmente corresponde al primer mes, donde el niño el único sonido que emite es el llanto, ¿no? ¿Eso tiene un significado dentro del idioma? No, pues no tiene un significado dentro del idioma. Pero el niño llora. La mamá de repente puede entender, ay, parece que ese parece llanto de dolor, de barriguita. No, ese llanto es de hambre, ¿no? Entonces, la mamá puede, pero tú escuchas al niño llorar, vas corriendo al diccionario a buscar, no encuentras nada, pues, ¿no? Entonces, el primer mes, generalmente el sonido emitido es el llanto. El siguiente mes ya aumenta y se diferencian otros sonidos. Se produce lo que se conoce con el nombre de gorjeos, ¿no? El niño empieza a jugar con su aparato fonador, bloquea el aire, lo suelta, está jugando, está explorando si quiere, y produce sonidos, sonidos que sí, pues los padres, los adultos lo interpretan de una manera diferente. Entonces el niño empieza con... Dijo agú, ¿sí? En realidad no dijo agú, pues dijo solamente estaba gorjeando, ¿no? Mi hijito ya dice agú. Agú es casi una palabra, ¿no? Bien, es un gorjeo. Hacia los 6 meses más o menos, el niño ya balbucea. Balbucear significa repetir una sílaba. Quiere decir que el niño ya logró armar una sílaba y la repite varias veces. Da, 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 da. Mam, 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 mam. Pap, 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 ¿no? Ta, 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 ta. Ah, mi hermanito tiene varias sílabas. Sí, puede ser que tenga varias sílabas que las dice en diferentes momentos, pero no las combina. ¿Ya? En la etapa del balbuceo no se combinan sílabas, simplemente se repite una sola sílaba por vez. A los 8 meses más o menos, esos balbuceos adquieren tonalidad, entonación. Ya hay una intención de transmitir un mensaje, hay una intención de mandar un mensaje. Entonces, hacia los 8 meses, el niño ya tiene intención de comunicar. ¿Y cómo hace? Le pone entonación a su balbuceo. Vamos a suponer, llegó el primito de visita y el primito, pues, de repente agarra el juguete preferido del niño. Entonces el niñito, pues, está así como esperando, ¿no? En cuanto el primito lo deja nomás un ratito el juguete, puede ser que vaya y se lo arranche y se peleen, ¿no? Pero puede ser también que espere, ya espera, espera, espera. En cuanto lo suelta, va corriendo y lo agarra y lo regaña al primo, ¿no? Ta, 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 ¿no? Está ahí está regañando, o sea, ahí está mandando un mensaje, aunque sea con su balbuceo, pero le puso entonación y la entonación como que cierra el mensaje. De repente en otro momento utiliza ese mismo balbuceo, pero de repente para pedir algo, ¿no? De repente pide algo. Entonces se ha dado cuenta, de repente se ha dado cuenta que cuando hay visita la mamá como que ya le deja, le permite algunas cosas que cuando no hay visita no lo deja, ¿no? Entonces aprovecha de eso. Entonces agarra un adorno para jugar. Ta, 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 ta. Está pidiendo permiso. Ta, ta, ¿no? Está pidiendo permiso, pero con su balbuceo y otra entonación. Entonces ahí claramente ya hay una intención de dar un mensaje. Es un balbuceo con variación tonal. Luego de eso entra la etapa que se le conoce como etapa lingüística. ¿Pero por qué entra la etapa lingüística cuando ya logra combinar sílabas y formar una palabra? Teóricamente, al año
el niño es capaz de formar una palabra. ¿Cómo? Combinando sílabas. Pero todas las edades que yo les dé, o que les den, o que lean, son edades referenciales. Significa que no es algo rígido. No es de que ustedes van a su casa ahora y les dicen a la mamá, mamá, pero mi hermanito está atrasado porque ya tiene 1 año y no ha dicho una palabra. No, las edades son referenciales. Puede ser un poco más, un poco menos, depende de varios factores. ¿Ya? Entonces son edades referenciales nada más. Cuando ya el niño es capaz de decir una palabra que tenga significado, aunque no la pronuncie pues perfectamente, pero se deja entender, entonces aquí notamos otras etapas y notamos lo que se conoce con el nombre de la etapa lingüística. Se le llama etapa lingüística cuando ya hay palabras y poco a poco van mejorando, combinándose, depurándose para hablar coloquialmente. Una primera etapa es la que se conoce con el nombre de estadio holofrásico. El estadio holofrásico, holo significa todo, frásico se refiere a frase, pensamiento. En el estadio holofrásico el niño expresa o comunica con una palabra todo un pensamiento, toda una idea. ¡Wow! ¿Cómo logra eso? Se apoya, utiliza un recurso que se llama praxia. Vamos a suponer que el niño aprendió a decir calle, entonces quiere salir a la calle. ¿Qué hace? Agarra a su papá del pantalón y lo jala. Calle, calle, calle. Jalarlo, esta es su praxia y está unida a su palabra. Calle. Se dice que su lenguaje en este estadio es un lenguaje simpráxico, pegado a la praxia. Es un lenguaje pegado a la praxia, simpráxico, ¿ya? De repente en otro momento, con la misma palabra, quiere avisar de que la puerta se quedó abierta, la puerta de afuera, y se ve la calle. Entonces, ¡ah! ¡Calle! ¿No? Este señalamiento vendría a ser su praxia. Su entonación también ayuda, ¿no? Calle. Pero está mandando un mensaje, está dando un mensaje. Entonces, en el estadio holofrásico, la característica principal es que utiliza una palabra para expresar todo un pensamiento, toda una idea. ¿Cómo lo hace? Lo consigue utilizando praxias y su lenguaje se llama lenguaje simpráxico. Del 1 año y medio hasta los 2 años, como edades referenciales, podríamos decir que en un promedio de 2 años, el niño aumenta muchísimo su vocabulario. Al comienzo aprendía una palabra a la semana, luego una palabra diaria, una palabra diaria, una palabra diaria y a veces más, y entonces su lenguaje aumenta bastante. Los lingüistas le llaman el periodo de la explosión del lenguaje. Luego de este estadio, el niño empieza a armar frasecitas sintácticamente bien construidas, pero sin conectores. Mamá buena lleva calle. No dice, mi mamá es buena porque me lleva a la calle. No dice eso. ¿Por qué? Porque los conectores no les encuentra sentido. Él utiliza palabras que estén cargadas de significado. Por ejemplo, mamá es un sustantivo, tiene un significado en sí mismo. Buena también tiene significado en sí mismo, es un adjetivo. Lleva también es un verbo. Calle. Entonces, él utiliza palabras que están cargadas de significado. Los conectores en sí no tienen significado. No los usa, pues. No los usa. Y se le llama el periodo del habla telegráfica. Yo, dopa nueva, dice, ¿no? Es el periodo del habla telegráfica. ¿Por qué? Porque hace recordar los telegramas. Los telegramas eran una forma de comunicación muy cara, económicamente era muy caro,
y por eso se omitían los conectores. Barco café llega 8. No decían, el barco que trae el café llega a las 8, no, barco café llega a 8. Ya el telegrama lo entendían, o sea, lo suficiente para entender, nada más. Ya, algo parecido hace el niño, pero no por razones económicas, sino simplemente porque no entiende el uso de los conectores. Luego de eso viene un periodo en el cual se descubre que el niño habla consigo mismo, habla solito, más o menos entre los 3, 6 años, pero siguen siendo edades referenciales. De repente entre los 4 y los 7, por ahí vamos. Ya. Generalmente el niño habla consigo mismo y en voz alta por dos razones: para reflexionar o para darse instrucciones. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque aún no ha logrado interiorizar su pensamiento, aún no lo ha conseguido. Entonces lo habla en voz alta. La mamá hornea galletas, las deja en la fuente sobre la mesa, el niñito está pintando un dibujito y le dice, no vas a tocar las galletas, ¿ah? Son para más tarde, cuando llegue la abuelita, vamos a tomar lunch. Ya, mami. Sale la mamá de la cocina. Chiquito sigue pintando. Mira las galletas y dice, pero son muchas galletas. Mi abuelita siempre me invita. Nadie me está mirando. Voy a agarrar una galletita. Se está acercando y de pronto se frena, ¿no? Y dice, pero Diosito sí me está mirando. Mami dice que cuando yo desobedezco, Diosito se pone triste. No, yo no quiero que Diosito se ponga triste. No, no voy a comer mejor. Toda esa reflexión que pudo haberla hecho acá adentro, lo hizo acá afuera, porque todavía no ha interiorizado su lenguaje, ¿ya? Todavía no piensa con palabras, por eso no lo pudo hacer acá adentro, lo hizo acá afuera. La otra ocasión o la otra situación es cuando ha aprendido una actividad nueva y todavía necesita instrucciones, pero nadie se la está dando, porque quien se la enseñó ya no está ahí presente. Entonces él se vuelve a dar las instrucciones. De repente le enseñaste a atar los zapatos, los pasadores, no sé, con una historia, con un cuentito, ¿no? Entonces, ya sí, tengo que hacer una orejita, la otra orejita, las orejitas se pelean, ya está. Se repitió las mismas instrucciones que tú le enseñaste, ¿ya? Este es un cuadro que les va a mostrar cómo es que es eso de la interiorización del lenguaje, ¿no? Vygotsky trabajó mucho este esquema. Al comienzo el habla solamente es externa y luego se vuelve un habla egocéntrica. En el habla egocéntrica es que la persona interioriza ya y puede adquirir, puede dominar lo que se conoce como el nombre de pensamiento verbal. Al comienzo el pensamiento es con imágenes. Luego se convierte en un pensamiento verbal. Hay un habla interna que sirve a la vez de mediación cognitiva. Ese es el momento en que pensamiento y lenguaje establecen una relación estrecha y de ahí en adelante va a seguir la relación estrecha. ¿Ya? Eso es lo que explica por qué existen estos periodos. A ver si hay tiempo, un par de ejercicios, ¿ya? O veamos las preguntas. Hay preguntitas por acá. Dice área de Broca, área de Wernicke, ya sé a qué se refiere eso, el comportamiento humano no es predecible. Uy, me estaban dando respuestas y yo que no miraba. ¿Por qué son exactos? La pregunta de Alessandra se refería que al algoritmo, los algoritmos son así, si no, no funcionan. Son como programas de computación, así. La conducta de la persona no es igual todo el tiempo, claro, por eso no se puede predecir, ¿no? Sí, estaba bien. Estaban bien los comentarios, sorry que recién los leo. Ya, vamos a resolver uno. Dice, pensar implica el uso de procesos cognitivos en forma transversal, como imaginar, atender, evocar, reconocer, etc., sin limitarse a ellos, pues su función es desarrollar la capacidad de operar con representaciones mentales de objetos y eventos con el fin de resolver problemas.
En tal sentido, identifique la alternativa que ilustre la función elaborativa del pensamiento. Miren, todo el preámbulo que ha habido, en realidad no te ayuda mucho. Aquí lo único que tendrías que atender es, en tal sentido, identifique la alternativa que ilustre la función elaborativa del pensamiento. Punto. El resto ha sido una introducción nada más. La abuelita entona una canción de cuna a su nieto mientras lo acuesta. Ahí vemos función elaborativa de pensamiento, ¿sí o no? Díganme mejor con su micro. Ahí hay función elaborativa de pensamiento. La abuelita entona una canción de cuna a su nieto mientras lo acuesta. No hay función elaborativa, ¿no? Un alumno orienta su atención al llamado sorpresivo del profesor. Juanito, ¿ahí hay función elaborativa del pensamiento? No. Un joven descubre el nombre del antepenúltimo mes del año. Ahí el pensamiento elaboró algo, No. creó un concepto o solucionó un problema, No. ¿seguro? No creo nada, nada. Un adolescente identifica la batería de una mototaxi cuando lo observa. Ahí sí sería. ¿Así? Miro la batería, me acuerdo, Estaría evocando, no. estaría La evocando. respuesta sí. Creo que Ajá, sería la C claro. porque Un nuevo nombre. A ver, la sé está... por qué. A ver, ¿quién me dijo? Porque está descubriendo algo nuevo, el nombre del antepenúltimo mes del año. Ha solucionado un Ha problema. solucionado un problema. Ajá. Ha solucionado un problema. Sí, la respuesta correcta está en la letra C. Sí, es solución de problemas lo que ha hecho y como estaba pidiendo función elaborativa, sí es. Bien, chicos, esta es la clave de respuestas. Ya saben, la clave de respuesta se utiliza cuando la práctica ya está resuelta en forma completa y se resuelve la práctica cuando ya han hecho su resumen o su cuadro. Creación propia, personal de cada uno. Si aún han descubierto que todavía no están rindiendo a su 100%, tienen a su disposición el servicio de atención psicopedagógica, solamente tienen que pedir la cita. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por estar allí y que les vaya súper bien en este año 2023 que estamos empezando. Y ya saben, estamos nosotros para ayudarlos siempre y cuando pidan la ayuda correspondiente, porque si no, no vamos a poder adivinar. ¿Sí? Muchísimas gracias por todo. Felicidades. Que les vaya súper, súper Disculpe, bien. profesora, ¿podría Dime, volver a dime. las claves, por favor? Las claves de respuesta. A ver, ahí las ves. ¿Sí? Sí, sí, Ya está. gracias. Listo. Bien, entonces sería todo. Nos vemos. Hasta luego. Descansen.